Bueno, quiero repasar brevemente lo que vimos la clase pasada para ver cuál es la diferencia. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Para ver la diferencia con la clase de hoy. La clase pasada dijimos lo siguiente, bueno, salimos de la teoría lineal de la elasticidad, todas las ecuaciones de equilibrio, las tensiones de formación, las relaciones cinemáticas, y llegamos a estas ecuaciones que están acá, que son ecuaciones de forma de propagación de onda. Y de ahí dijimos las ondas primarias, que tienen que ver con la deformación volumétrica, y las ondas secundarias, que tienen que ver con el movimiento rotacional de un cubito que se encuentra en ese espacio. Y llegamos inclusive a determinar cuáles son las velocidades de propagación de las ondas P y de las ondas S. Las ondas S con la modo de elasticidad transversal y las ondas P donde aparece este coeficiente lambda que está relacionado con el modo de Poisson de esta forma que está ahí, que si el modo de Poisson es igual a 0,5 es incompresible ese material. Y entonces ese lambda se hace infinito. Bueno, y después dijimos, vamos a ver qué pasa, eso en general en un sólido. Vamos a ver qué pasa si yo tengo una superficie libre, es decir, tenemos un sólido semi-infinito. Entonces ahí recordamos un poco como siempre que vamos a trabajar con simetría de revolución, aparece Henkel, vimos un poquito de las transformadas de Henkel, etcétera, pero básicamente lo que hicimos es lo mismo, solamente que todo el proceso de ecuaciones de la teoría lineal de elasticidad la pusimos en términos de coordenadas cilíndricas con simetría de revolución. Con ese sistema de coordenadas llegamos a esta ecuación de equilibrio en términos de desplazamiento y para resolverlo inventamos las funciones de desplazamiento. Las funciones de desplazamiento son dos funciones que si yo las derivo de determinada manera obtengo los desplazamientos U y W. ¿Por qué hago esto? Porque eso me permite simplificar las ecuaciones resultantes. En vez de tener estas ecuaciones con U, W y epsilon como están acá, el epsilon me combina a U y W, y entonces estas dos ecuaciones están combinadas. Al definir estas dos funciones de esta manera, yo consigo llegar a otra vez estas dos ecuaciones de propagación de ondas. Una de corte secundaria, otra primaria. ¿Y ahora en qué? En términos de estas funciones phi, que son los desplazamientos escritos de otra manera, digamos. Así que finalmente tenemos estas dos ecuaciones para trabajar cuando trato el problema con simetría de revolución. Entonces puedo escribir las tensiones en función de esas, no solo desplazamientos, sino también tensiones en función de esas dos funciones de tensión, y entonces tengo el problema resuelto. Tengo el desplazamiento, tengo la función de tensión, tengo desplazamiento, tengo deformaciones. Y lo que yo quiero hacer ahora, lo que hice después es decir, bueno, vamos a ver qué pasa, cuál es la influencia que tiene el hecho de tener una superficie libre. Entonces digo, bueno, voy a analizar el equilibrio sin una acción exterior, el equilibrio del medio sin una acción exterior. A ver qué movimientos hay en el medio que permitan obtener el equilibrio sin una acción externa. Entonces, lo trato como un problema de ondas. Genero esto que está acá, entonces acá aparecen ondas armónicas. Yo puedo escribir cualquier carga variable en el tiempo como una combinación de ondas armónicas, así que eso me sirve para todo. Y entonces, con esta solución propuesta, llego a este problema que está acá, donde aparece el bilaplaciano de las dos funciones de desplazamiento, y me aparece acá la relación con la frecuencia. Es decir, esto depende de la frecuencia de la excitación. Y entonces, así como tengo una frecuencia omega en el tiempo, me aparece acá una frecuencia en el espacio. Si ustedes hacen acá ese número me va a dar en 1 sobre metro. Estas lambda P y lambda S son la inversa de la longitud de onda que dependen de la frecuencia de la excitación. Entonces, las ecuaciones de equilibrio sin una acción exterior son estas que están acá. Entonces, lo que hicimos ahí es, bueno, vamos a ver si aparecen otras ondas, producto de que no tengo un espacio infinito, sino que tengo un borde libre. Entonces, esas ondas tienen que cumplir esta condición.
no hay acción exterior. Así que lo que tiene que cumplir es que las tensiones sigma z y tau rz en la superficie sean iguales a 0. Así que lo que tengo que hacer es satisfacer estas ecuaciones diferenciales con esa condición. Y lo que planteamos es la solución en el espacio como el producto de dos funciones independientes, una del radio y otra de la profundidad. Y eso nos lleva a poder escribir esto en términos de la ecuación diferencial que me definen las funciones de Bessel. Es decir, llegamos hasta acá y por lo tanto podemos escribir la solución al problema en términos de las funciones de Bessel, que eran estas J, Y o las H0 cuando trabajo en el espacio complejo. Así que finalmente me aparecen estas funciones que corresponden a la propagación de ondas la propagación de ondas superficiales de Rayleigh, donde me aparece una variación en el espacio, que es estas exponenciales decrecientes, esta es la variación en el tiempo, que es un armónico, y esta que están acá son las variaciones de esas funciones con el radio, con la longitud, que dependen de esa función de Bessel de segunda clase H0. Y me aparecen alfa y beta. ¿Y qué son alfa y beta? Alfa y beta es la relación que existe entre la variable seda, que es, vamos a ver dónde la tengo definida por acá, seda es una variable que introduzco para llegar a poder transformar mi problema en una ecuación de Bessel. Y esa seda entonces está relacionada con lambda p, que es la inversa de la longitud de onda, que depende de la frecuencia, y con ese parámetro alfa. Entonces, ese parámetro alfa va a ser función de seda, que en definitiva es trabajar en el espacio de las funciones de Bessel, esa es una variable, y alfa está relacionado con lambda p, y beta está relacionado con lambda s de esta manera. Así que finalmente después yo trabajo con las funciones de Bessel, etcétera, para probar, para buscar cuánto vale todo, cómo hago para satisfacer las condiciones de borde con esa solución que encontramos. Y las condiciones de borde las satisfago con estas expresiones que están acá. Entonces, después, avanzando un poquito más, tengo que, para satisfacer esas condiciones de borde de equilibrio sin carga exterior, tengo un problema indeterminado de este tipo, de donde van a sacar las constantes A y B de la solución. Y entonces, para que haya solución distinta de trivial, ese determinante tiene que ser igual a 0. Es que ese determinante sea igual a 0 me lleva a esta expresión, que después trabajándola un poco, termina en una expresión, una ecuación cúbica, donde las raíces de esta ecuación son las de las ondas P, la de las ondas S, pero solo me interesa a mí la raíz correspondiente a las ondas de Rayleigh. Ese seda es la relación entre la frecuencia de la excitación y la velocidad de propagación de ondas de Rayleigh. Con lo cual tengo una ecuación que me permite sacar, finalmente, la velocidad de propagación de las ondas de Rayleigh, que solo depende del módulo de Poisson. Entonces tengo, finalmente, una relación entre la velocidad de propagación de las ondas primarias y secundarias, en función del módulo de Poisson, que para nu 0,5 esto va a tender a infinito. Tengo la velocidad de propagación de las ondas de corte, y tengo la velocidad de propagación de las ondas de Rayleigh, que varía con el módulo de Poisson, no mucho, y que es siempre un poco más lenta que la propagación de las ondas de corte. Por eso cuando hay un terremoto, las ondas cercano, las primeras ondas que llegan son las ondas de Rayleigh y después llegan las otras. Bueno, entonces, a partir de eso que nosotros encontramos cuál es la solución distinta de la trivial, podemos escribir la forma que tienen las ondas de Rayleigh.
que satisfacen una solución distinta de la trivial, que son esas que responden a estas expresiones que están acá. Entonces ahora, en el sistema que era homogéneo y antes encontré cuánto tenía que valer cera para obtener una solución distinta de la trivial, ahora reemplazamos cera por el valor que encontramos. Cera tiene que ser igual a lambda R, y esto está relacionado con alfa y beta de esa manera. Por lo tanto, podemos despejar cuánto valen A y B, y podemos detectar la forma de las ondas de Rayleigh en desplazamientos radiales y verticales, que son esas dos formas que están ahí. Trabajando con lo que es lambda, es alfa, etcétera, haciendo todas esas combinaciones, llegamos a la expresión final de los desplazamientos U y B en función del radio, donde estas son las funciones de Bessel de segunda clase de orden 1 y de orden 0, que están ahí. Bueno, así que con eso, como ya tenemos cómo es la forma de la función, podemos sacar cómo depende esa forma del modo de Poisson y de la frecuencia de la excitación, porque en estos números que están acá no dependen de otra cosa. Así que finalmente encontramos estas relaciones entre U y W, que son donde vimos cómo yo una onda de baja frecuencia la tengo que interceptar con una zanja muy profunda, y si es de alta frecuencia la puedo interceptar, disminuir con una zanja de menor profundidad. Así que después vimos cómo era el movimiento superficial de la sonda de Rayleigh. La sonda de Rayleigh tiene un movimiento superficial elíptico, donde el desplazamiento vertical es mayor que el horizontal, como se ve acá. Bueno, y finalmente vimos este asunto de cuánta profundidad tengo que tener para controlar la deformación de la sonda de Rayleigh. Bueno, ¿están de acuerdo entonces con esto hasta acá? ¿Alguna pregunta de eso? Porque necesitamos retomar eso. ¿Alguna pregunta de esto? No. Bien, entonces ahora vamos a tratar un problema diferente. ¿Qué es lo que hicimos hasta ahí en esto que le acabo de relatar? Era cuando yo tenía ondas viajeras en un estado de equilibrio y las ondas se habían generado de alguna manera, pero no estoy analizando la acción que genera las ondas. Ahora yo voy a poner una acción en un punto de ese semiespacio elástico, voy a poner una carga armónica. Entonces voy a poner en R igual a 0 una carga armónica, y quiero plantear todas las ecuaciones de equilibrio como hice antes, pero ahora con esa carga armónica como condición de borde. Antes la condición de borde es que las tensiones eran 0. Entonces ahora voy a trabajar sobre eso. Lo que cambia respecto de lo anterior es cuáles son las condiciones de borde en la superficie. ¿Cuáles son las condiciones de borde en la superficie? Las condiciones de borde en la superficie son las siguientes. La tensión sigma z en z igual a 0 tiene que ser igual a 0, y la tensión tau rz, no, perdón, esto ahora es con una carga en la superficie, así que las condiciones de borde son estas. Voy a escribir primero primero cuáles son las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son las mismas, ¿no es cierto? En el interior de ese semiespacio tengo las mismas ecuaciones de equilibrio que había llegado antes. Bueno, la voy a escribir directamente, pero ustedes ya las saben. Las condiciones de equilibrio son estas. El laplaciano de la función de desplazamiento phi menos 1 sobre la velocidad de propagación de las ondas primarias al cuadrado por la derivada segunda de phi respecto de t dos veces igual a 0, y el laplaciano de psi menos 1 sobre c sub s al cuadrado por la derivada segunda de psi respecto de t dos veces igual a 0.
Esas son las ecuaciones de equilibrio. C sub P, esa velocidad de propagación, sabemos que es lambda más 2G sobre ρ, la densidad del material, y C sub S es la raíz cuadrada de G sobre ρ. Esas son las ecuaciones de equilibrio. Sabemos que las relaciones entre lambda S y lambda P básicamente tienen que ver con el modo de Poisson y las constantes elásticas del semiespacio. Bueno, entonces hasta acá es lo mismo que teníamos antes, porque esto es el interior del semiespacio. Voy a proponer como solución, igual que había propuesto antes, una función de tensión, de desplazamiento en este caso, phi de r, zt, que va a ser una función que depende de las coordenadas espaciales por una armónico, y lo mismo para la función phi, donde voy a poner una phi grande, que es la función que depende del espacio, por e a la i omega. Esto que está acá entonces es la solución que yo propongo a este problema de la onda armónica en régimen permanente. Hasta acá se parece a lo anterior, es decir, lo que va a cambiar son las condiciones de borde. Así que cuando yo reemplazo esas dos en la ecuación diferencial, en estas ecuaciones diferenciales que tengo acá, cuando reemplazo las derivadas, bueno, acá en vez de aparecerme la función phi chica, digamos, me va a aparecer la función phi grande, acá me va a aparecer la función psi grande, y lo mismo acá. Cuando derivo respecto del tiempo, y cuando derivo respecto del tiempo me va a aparecer el omega cuadrado. Así que acá me va a quedar más, me va a quedar menos i cuadrado, que es menos 1, y acá arriba me va a quedar el omega al cuadrado. Y acá directamente la función phi, y acá la función psi, que depende del tiempo. Y eso igual a 0. Sabemos acá que lambda p al cuadrado es la inversa de la longitud de onda, y que está relacionado con la frecuencia de la excitación. Esto es lambda p y lambda s, dependen de la frecuencia de la excitación, básicamente. Son directamente esa relación que está ahí. Bueno, entonces, la ecuación de equilibrio la voy a escribir de la siguiente manera. Eso que está ahí, con esas definiciones de lambda p y lambda s, simplemente acá reemplazo por lambda p al cuadrado y lambda s al cuadrado. Estas son entonces las ecuaciones de equilibrio. Que son ecuaciones que dependen de la frecuencia de la excitación. Porque lambda p y lambda s dependen de la frecuencia. Bueno, hasta acá no cambió nada respecto al anterior. Donde cambia lo anterior es con las condiciones de borde. Las condiciones de borde, en vez de que está la superficie libre, es que yo tengo una carga concentrada en R igual a 0. Y yo tengo que representar esa carga concentrada en R igual a 0 como una carga distribuida, que tiene una función delta de Dirac ahí, porque está concentrada. Así que yo tengo que escribir esa carga concentrada como límite de una carga distribuida. Es decir, integrar la carga distribuida en un elemento diferencial me tiene que dar mi carga concentrada P asterisco. Así que yo, para ver cuánto vale la carga distribuida que tengo que poner, integro en todo el espacio entre 0 e infinito en R y entre 0 y 2 pi de diferencial de θ, haciendo coordenadas polares. Así que integrar 2 pi entre 0 y 2 pi diferencial θ me da 2 pi, y acá me queda la integral entre 0 y infinito de P de R por R diferencial de R. Entonces lo que hago acá es, para que me quede P asterisco,
resulta que la función está distribuida, tiene que ser, igualando las dos, P asterisco por la delta de Dirac dividido 2πr. Quiere decir que la forma de la fuerza distribuida que me equivale en este problema a una carga concentrada es ese valor que está ahí. Por lo tanto, las condiciones de borde del problema es tensiones tangenciales 0 en todos lados, y en R igual a 0 y en Z igual a 0 tengo una carga concentrada cuya expresión en forma de carga distribuida es esta que está acá. Así que esta es la condiciones de borde que yo tengo en este problema. Bueno, así que a partir de ahora lo que cambia respecto de lo anterior es justamente esto que acabo de escribir acá. Las condiciones de borde ahora no son sigma z igual a 0, sino que sigma z tiene que ser igual a esa función delta de Dirac dividido 2πr que está ahí. Entonces ahora vamos a plantear, aplicando la transformada de Henkel, que está recordado acá, el laplaciano en coordenada cilíndrica tiene esta expresión, la transformada de Henkel de orden alfa tiene esta expresión donde aparece la función de Bessel, la transformada de Henkel de esta forma de la derivada tiene esta expresión en función de mi nuevo variable zeta, es decir, las transformadas paso de una variable a otra. La transformada de Henkel paso de la variable R a la variable zeta, está indicado acá. Y se demuestra fácilmente que la transformada de Henkel de esa carga distribuida que tengo ahí es simplemente 1 sobre 2pi. Y cuando quiero calcular la antitransformada de Henkel, tengo que hacer esta integral impropia, que es la que generalmente es muy difícil de resolver y de lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, hasta acá entonces el problema. Así que ecuaciones de equilibrio son estas. Estas son las ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo las resuelvo? Aplicando transformada de Henkel. Entonces tengo que aplicar la transformada de Henkel acá, la transformada de Henkel acá, la transformada de Henkel al laplaciano, la transformada de Henkel a la función. Eso es lo que tengo que hacer. Así que a partir de esto, yo lo que hago es voy a escribir el laplaciano. Lo primero que hago es reemplazar el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Así que ahora voy a escribir ese laplaciano que está ahí en coordenadas cilíndricas. Es decir, derivada segunda de la función phi grande respecto de R dos veces, más 1 sobre R por la derivada de phi respecto de R, más la derivada segunda de la función phi respecto de z dos veces, más lambda p al cuadrado por la función phi igual a 0. Lo único que hice ahí es escribir el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Y ahora lo que tengo que hacer es, sobre esto que está acá, voy a aplicar la transformada de Henkel. Así que tengo esa parte, tengo esta parte y tengo esta parte de la transformada de Henkel. La derivada segunda respecto de una variable que no incluye a phi es como escribir acá esto y lo mismo en el otro, ¿no? Transformada de Henkel. Y lo mismo con psi. Escribo el laplaciano de psi en coordenadas cilíndricas. Y acá tenía lambda s al cuadrado psi igual a 0. ¿Y esto cómo lo resuelvo? Aplicando transformada de Henkel, que es expresar eso que está allí. Así que yo ahora voy a hacer lo siguiente, como voy a escribir, para simplificar la notación, voy a escribir con una prima todo lo que es derivada de algo respecto de z. Entonces, estas dos ecuaciones que están acá, la transformada de Henkel de esas dos ecuaciones que están ahí, la puedo escribir así, haciendo uso de esta propiedad de la transformada de Henkel que tengo ahí. Fíjense que esto que está acá
es esto con alfa igual a 0. Entonces voy a usar esa propiedad y voy a escribir. La transformada de Henkel de esa derivada será menos z cuadrado, que es mi nueva variable, por la transformada de Henkel de phi, más la derivada, la transformada de Henkel de la derivada segunda de phi respecto de z dos veces, o la derivada segunda de la transformada de Henkel respecto de z dos veces, más lambda p por la transformada de Henkel de la función phi igual a 0. Y lo mismo con la otra, menos z cuadrado por la transformada de Henkel de psi, más la derivada segunda de la transformada de Henkel de psi, más lambda s al cuadrado por la transformada de Henkel de psi igual a 0. Así que la transformada de Henkel que tengo que resolver ahora son estas ecuaciones. La derivada segunda respecto de z menos z al cuadrado, acá está el cuadrado de lambda p, menos z al cuadrado menos lambda p al cuadrado, que va a multiplicar a phi igual a 0, y la transformada de Henkel, la derivada segunda de la transformada de Henkel, menos esa variable nueva, z al cuadrado menos lambda s al cuadrado por psi igual a 0. Bueno, y ahí yo tengo un problema, unas funciones en z. Así que yo las puedo proponer una solución para eso, y yo sé que esa expresión la puedo resolver con una transformada de Henkel de phi que sea igual a por e a la menos alfa z, y una transformada de Henkel de psi que sea igual a b por e a la menos beta por z. Si yo propongo estas dos soluciones para resolver esa ecuación diferencial en z, yo tengo lo siguiente. Si yo reemplazo ahora, resulta que la transformada de Henkel, la derivada segunda de la transformada de Henkel respecto de z dos veces, con esa propuesta de solución, será alfa al cuadrado por a por e a la menos alfa z. Y la derivada segunda de la función psi será beta al cuadrado por b por e a la menos beta por z. Entonces, si yo ahora reemplazo estas dos en estas ecuaciones que están ahí arriba, me queda lo siguiente. Alfa al cuadrado. Esto tiene solución con alfa al cuadrado menos z al cuadrado menos lambda p al cuadrado igual a 0, que es la primera. Y la segunda es beta al cuadrado menos z al cuadrado menos lambda s al cuadrado igual a 0. De donde resulta que el z cuadrado tiene que ser igual a alfa al cuadrado más lambda p al cuadrado, y también con la otra ecuación tiene que ser igual a beta cuadrado más lambda s al cuadrado. Así que las condiciones que surgen de esto son estas, de donde yo puedo despejar, incluso de la ecuación que tenía ahí, puedo despejar alfa y beta, ¿no? Alfa es igual a z al cuadrado menos lambda p al cuadrado raíz, y beta es igual a z al cuadrado menos lambda s al cuadrado raíz. Es decir, que dependen de omega, porque lambda p y lambda s dependen de omega. Entonces ahora tengo todos los elementos, porque ya encontré cómo son las funciones, cómo varían las funciones, la transformada de Henkel de las funciones phi y psi con z. Ahora puedo escribir las condiciones de borde en términos de las... Puedo escribir las condiciones de borde en términos de las transformadas de Henkel. Entonces, vengo con esto acá. Las condiciones de borde son estas dos. Y yo en estas dos condiciones de borde, en vez de ponerla en términos de las funciones, lo pongo en términos de la transformada de Henkel de esas funciones. Entonces acá tengo que poner la transformada de Henkel de 0, es 0, y la transformada de Henkel de esta función de R, que es lo que habíamos calculado antes, que era igual
a 1 sobre 2pi. Así que esto que está acá va a ser igual a menos p asterisco sobre 2pi por e a la i omega t. Y la otra es simplemente igual a 0. Bueno, así que en términos de sigma z y tau rz, las condiciones de borde para la carga armónica son esas. Pero yo tengo que poner esto, llevarlo a las funciones phi y psi. Entonces recordamos que sigma z es igual a esto y tau rz es igual a esto en las funciones phi y psi. Y la otra cosa que voy a recordar es que existe esta relación entre la transformada de Henkel de orden 1 y la transformada de Henkel de orden 0. La derivada, la transformada de Henkel de la derivada de orden 1 me da seda por la transformada de Henkel de orden 0. Son propiedades de la transformada de Henkel que quiere, les paso la demostración. Así que ahora lo único que voy a hacer, lo voy a mostrar para no escribirlo, que tengo estas dos expresiones que están acá y a estas dos expresiones que hago le aplico la transformada de Henkel. Donde entonces, sabiendo que la función, la transformada de Henkel de phi es esto y de psi es esto, que por lo tanto si derivo respecto de z tengo esto, y si derivo dos veces respecto de z tengo esto, y lo mismo si derivo la otra dos veces respecto de z y derivo dos veces respecto del tiempo, todo esto porque es lo que tengo acá, derivada respecto del tiempo dos veces, derivada respecto de z dos veces, derivada respecto de phi una vez. Entonces, hecho eso, y sabiendo que el laplaciano de phi lo puedo escribir de esta manera, yo reemplazo en la transformada de Henkel de las tensiones. Bueno, operando con un poquito de álgebra, ustedes después lo pueden seguir, la transformada de Henkel de la función sigma z resulta igual a esta expresión. Y lo mismo, trabajando con la transformada de Henkel de la tensión tau, fíjense que acá esta transformada de Henkel es de orden 0 y esta transformada de Henkel que hago es de orden 1. Bueno, haciendo eso, que necesito hacer eso para obtener la solución que busco. Yo puedo hacer la transformada de Henkel del orden que quiera en estos problemas, ¿no? Entonces a la tensión tangencial le hago la transformada de Henkel de orden 1 que termina siendo esta expresión que está acá. Las condiciones de borde entonces la puedo escribir igualando esta transformada de Henkel a la acción armónica y esta transformada de Henkel de orden 1, esta que está acá, a 0. Bueno, cuando hago eso, fíjense que tengo una expresión parecida a la que tenía antes en vibración libre, solamente que ahora estas constantes A y B no van a ser indeterminadas como antes, sino que tienen una solución correspondiente a la acción externa, que es esta acción armónica que está ahí, cuya transformada de Henkel es eso. De ahí que yo puedo resolver este problema y calcular las constantes A y B. Las constantes A y B son las que me aparecían acá, en estas funciones, que son, cuando resolví, las que me aparecen acá, en estas funciones que están ahí. Bueno, esas constantes A y B, entonces yo las puedo sacar de las condiciones de borde. Y me queda esta solución que está acá. Así que una vez que tengo las constantes A y B, tengo las funciones, la transformada de Henkel de las funciones phi y psi. Y si tengo la transformada de Henkel de las funciones phi y psi, tengo la transformada de Henkel de las funciones u y w, de las funciones de desplazamiento, que es esto que está acá, las definiciones. Así que yo puedo saber cuánto es la transformada de Henkel de la función desplazamiento y la transformada de Henkel de la función de desplazamiento radial y la transformada de Henkel del desplazamiento vertical, que para que me sirva para poder usar esta expresión después, a esta la hago la transformada de Henkel de primer orden y a esta la transformada de Henkel de orden 0. Y entonces tengo estas expresiones de la transformada de Henkel de desplazamientos que las reemplazando las puedo expresar de esta manera
y esto es en general, a mí me interesa en la superficie, en z igual a 0, las transformadas de Henkel tienen estas dos expresiones que están acá, de donde obtengo finalmente, haciendo todas esas operaciones, puedo obtener las transformadas de Henkel de los desplazamientos radiales y verticales, que son estos que están acá. Finalmente, entonces, lo que resulta de todo esto es lo siguiente. El desplazamiento radial en la superficie es la antitransformada de Henkel de eso que está ahí. Así que lo voy a escribir, la antitransformada. El resultado final es que el desplazamiento radial analíticamente es la integral entre 0 e infinito, y ahora aplico esto, ¿no? La antitransformada de Henkel. Hasta acá encontré la transformada, ahora la tengo que volver de la variable z a la variable r. Entonces lo que tengo que hacer es integrar en z, ¿no es cierto? Así que voy a hacer eso. Entonces me queda la integral entre 0 e infinito de 2z al cuadrado menos lambda s al cuadrado menos 2 alfa beta sobre esa función f de z por z al cuadrado por p asterisco sobre 2pi por g por, si estoy con una transformada de Henkel de orden 1, tengo que poner una función de Bessel de orden 1 de z r, integrando en z me vuelvo a la variable r. Y lo mismo acá, la integral entre 0 e infinito de menos lambda s al cuadrado por alfa sobre esa función f de z por la carga concentrada P asterisco sobre 2 pi por G, que va a multiplicar a, acá tengo la transformada de Henkel de orden 0, y entonces acá me queda la función de Bessel de orden 0, ZR, integro en Z, para volver, así como antes, cuando empecé todo esto, había ido de la variable R a la variable Z, ahora con estas integrales hago la antitransformada para ir de la variable Z a la variable R. Bueno, así que estas son las soluciones de los desplazamientos radiales y verticales. Bueno, en esta solución, yo tengo, cuando yo haga esas integrales que están ahí, en el teorema de los residuos, aquellos valores donde este denominador va a 0 son los puntos que tengo que considerar. Este va a ir a 0 para las ondas P, para las ondas S y para las ondas R. Yo me voy a quedar solamente para las ondas, con las ondas R por lo siguiente. Primero porque trabajar para las ondas P es muy complicado, la solución de las ondas P y S para la carga armónica. Pero después por la siguiente situación. Acá tenemos, ustedes van a internet, pueden ver esto en movimiento. Las ondas P son ondas donde el movimiento de la partícula tiene esa forma, básicamente esas ondas P corresponden a la deformación volumétrica. Las ondas S, si yo tengo una partícula, prácticamente se mueve en movimiento vertical. Y las ondas de Rayleigh tienen este movimiento que vimos antes, más grande arriba, más chico abajo, que es el movimiento superficial, que es equivalente al del oleaje. Las ondas de Rayleigh corresponden en la práctica a las ondas de oleaje. Pero lo más importante es lo siguiente. Cuando yo aplico una carga armónica sobre la superficie, se generan ondas P, ondas S y ondas R. Pero 2/3 de la energía se la llevan las ondas R. Las otras ondas P y S llevan mucha menos energía. Pero además, como vamos a ver, las ondas R atenúan geométricamente con la inversa de la raíz de R, mientras que las ondas P y S, como vimos antes, se atenúan con 1 sobre R. Es decir, las ondas
de Rayleigh se atenúan, las ondas P y S se atenúan más rápidamente que las ondas de Rayleigh. Entonces, en lo que viene ahora, nos vamos a concentrar de estos desplazamientos solamente en aquellos que correspondan a las ondas superficiales o ondas de Rayleigh. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque vamos a integrar estas integrales impropias, la vamos a integrar por el método de residuos. Y cuando integremos por el método de residuos, solo me voy a quedar con el residuo correspondiente al seda de las ondas de Rayleigh. Es decir, nosotros sabemos que lambda P es igual a omega sobre C sub P. Lambda S, longitud de onda, es omega sobre C sub S. Y hay unas ondas de Rayleigh que tienen un lambda R, una inversa de longitud de onda, que es omega sobre C sub R. Yo me voy a quedar solamente con la solución esta que está acá de la ecuación que habíamos visto de la propagación de onda. La función f de seda es esta que estaba acá, que ya conocemos, donde alfa y beta tienen estas expresiones en función de seda, lambda P y lambda S, y eso nos llevaba a esta ecuación que era una ecuación cúbica. Y de esa ecuación cúbica yo me voy a quedar con la raíz real. La raíz real de esa ecuación es justamente la que corresponde a las ondas de Rayleigh. Es decir, la raíz C de R es el lambda de las ondas de Rayleigh. Entonces, de todas las soluciones que hay, que son las ondas P, las ondas S y las ondas de Rayleigh, solo me voy a quedar con el seda real, que es el de las ondas de Rayleigh. Así que las soluciones que yo tengo, otra vez, son estas dos. Pero de esas dos, solo me quedo con el denominador igual a 0 para el valor de las ondas de Rayleigh. Bueno, así que estas son las dos ecuaciones que tengo que resolver. Y cuando yo voy al teorema de los residuos, yo salgo de los reales y doy toda esa... ¿Se acuerdan que el teorema de los residuos yo tomaba todo un semiespacio que estaba ahí, es decir, me voy al plano complejo? Por lo tanto, cuando me voy al plano complejo, yo tengo que, no puedo quedarme solo con el J, que es el de los reales, sino que tengo que sumarle la parte compleja de las funciones de Bessel. De ahí me aparecen las funciones de Bessel de tercera especie, que son estas que están acá. Recordando que el J es la parte real del H. Es decir, que cuando paso al plano complejo, que es lo que hago cuando hago el teorema de los residuos, donde tengo J, tengo que reemplazar por la parte compleja entera, que es el H de alfa. Bueno, entonces ahora voy a aplicar el teorema de los residuos solamente a los ceros correspondientes a las ondas de Rayleigh. Entonces, esta integral que estaba acá, la llevo en una integral en el plano complejo de f de z diferencial de z, y yo sé que eso es igual a pi por i por el residuo de la función f de z en el polo z igual a lambda r. Y que ese residuo se demuestra en matemáticas de complejos, que ese residuo lo puedo calcular como con esta cuenta. Es el valor de la función que está arriba en z0 dividido el valor de la derivada primera del denominador en z0. Esto se prueba en matemáticas de números complejos. Por lo tanto, yo puedo calcular el residuo de la función f de z, que es todo esto. Bueno, el residuo de todo eso, calculando la función que está en el numerador, que es todo esto que está acá, eso que está en el numerador, dividido la derivada de lo que está en el denominador. Bueno, hago esa cuenta que está ahí, y eso me da este número que figura acá. Una constante h, que la constante h está calculada más adelante, es un poquito de álgebra, después la pueden mirar, pero básicamente me da una constante h que es esto y que va a depender del número de Poisson solamente. Lambda R, que es lo que corresponde a las ondas de Rayleigh, y una función de Bessel, H1, de primer orden, calculada en lambda R
por R, es decir, una función de Bessel en la distancia R. Bueno, así que reemplazando en lo que es el desplazamiento radial, reemplazando este teorema de los residuos, yo llego a esta solución para el desplazamiento radial. Me aparece la carga concentrada, el modo de elasticidad transversal del semiespacio, esta constante H que solo depende del número de Poisson, el lambda R que corresponde a la frecuencia de la excitación dividido la velocidad de propagación de la sonda de Rayleigh, eso es lo que es el lambda R. Y esta función de Bessel compleja en lambda R sobre R. Bueno, y puedo hacer lo mismo para la integral que corresponde al desplazamiento W. Entonces me da, igual que antes, el desplazamiento W, me queda P asterisco sobre 2G, lambda R, acá me aparece la función de Bessel de orden 0, y me aparece en vez de H, K. K es otra constante que depende solamente del mismo de Poisson. Resultado final, entonces. Los desplazamientos que se producen en la superficie debido a una carga armónica concentrada responden a estas dos funciones que están acá. Desplazamientos radiales y desplazamientos verticales. Armónico, armónico acá, y estas funciones de Bessel que me dan el desplazamiento con el radio R. El cálculo de H y de K es un poquito de álgebra que no vale la pena que yo siga todo ese detalle que está acá. Todo esto es largo. Este es el cálculo de esas constantes H y K. Constantes H y K tenían esta expresión. Bueno, hay que hacer álgebra, álgebra y álgebra, y terminan en esta expresión que está acá, pero que solo resulta función del modo de Poisson finalmente. Y la constante K, que era esto, también haciendo un poco de álgebra, termina en esta expresión. Bueno, estas dos expresiones, H, que es esto, y K, que es esto, solo son funciones del modo de Poisson, y son estas dos funciones que están graficadas acá. Entonces, finalmente el que está interesado puede hacer toda esa álgebra, pero en definitiva H y K son dos funciones que solo dependen del modo de Poisson y que está variando desde el modo de Poisson 0 a 0,5 entre 0,3 y 0,1. Siempre la constante K es más grande que la constante H. La constante K es la que va en el desplazamiento W. Siempre la constante del desplazamiento W es más grande que la constante que aparece en el desplazamiento radial. Por eso, en definitiva, como ya van a ver que estas funciones, las dos funciones son las mismas, solamente que desplazadas en el fondo, los desplazamientos verticales de la onda de Rayleigh son más grandes que los desplazamientos horizontales en esa relación que está en estas dos constantes K y H que dependen del modo de Poisson. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. Bueno, entonces, finalmente hay toda un álgebra, un teorema de residuo, un número complejo, lo que sea, pero ustedes finalmente pueden demostrar que la solución a una onda, a una excitación armónica en la superficie, tiene como desplazamientos en la superficie estas dos expresiones que están acá. Es decir, una onda armónica, una acción armónica genera ondas armónicas con estos valores que están acá y me aparecen, como siempre en los problemas con simetría de revolución, ecuaciones de Bessel. Las ecuaciones de Bessel que aparecen son estas que están acá. Este es un número complejo, este es un número complejo, este es un número complejo, este es un número complejo. Entonces, a mí me va a interesar que esos dos números complejos me están diciendo que eso es una onda, un armónico. Entonces, a mí me va a interesar el módulo
que tienen este número complejo, porque el módulo me da la amplitud, independientemente del instante, ese módulo me da la amplitud. Así que vamos a trabajar sobre estos desplazamientos y vamos a trabajar enseguida sobre las aceleraciones, porque a mí lo que me va a importar son las aceleraciones. Porque enseguida, ahora después de un breve, una media hora más o menos que voy a estar en otro llamado por un instante, en otro Zoom, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle a un edificio la velocidad, la aceleración, a la base del edificio, la aceleración no producida por un sismo, sino producido por las ondas armónicas que genera algo. Y lo que vamos a ver que es ese algo es gente saltando en el estadio en la cancha de River. Entonces nosotros vamos a generar una onda armónica que es gente haciendo pogo en un recital de rock en la cancha de River. Y eso va a generar, para el amigo de La Paz, acá va a jugar la selección argentina, ¿no? Entonces, esto va a generar una aceleración en la base de estos edificios que están acá, y eso va a generar un movimiento del edificio. Y eso genera que muchos edificios se muevan de manera intolerable. Pero para eso entonces nosotros tenemos que calcular cuáles son las aceleraciones que producen estas ondas armónicas. Y es lo que vamos a hacer ahora en un rato cuando yo vuelva. Hacemos entonces un pequeño break ahora, más o menos en media hora estoy de vuelta. ¿Les parece? De acuerdo. Ok. Muy bien. Voy a salir por un momento, ¿no?